Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy buenas noches. Un programa que tiene invitados que yo admiro, imperdibles, que los quiero además, como el caso de Osvaldo Bayer, que en instantes va a conversar con nosotros. Vamos a ver una nota que hicimos ayer, así que hicimos muy recientemente. Y tiene 85 años, Osvaldo, el querido Osvaldo, 85 años. Y trabaja y milita por los derechos humanos con la misma fuerza de un pibe de 18 o de 20 años. Yo creo que con más fuerza todavía. Es alguien que se devora la vida, Osvaldo Bayer, y hoy, por supuesto, está con nosotros después de recibir varios premios. Es un hombre muy premiado. A lo largo de este año ha sido premiado, galardonado y muy merecidamente, por cierto. Bueno, esto es Osvaldo Bayer. ¿Quién más? Sergio Holguín. Mire esta novela porque es un tema, en la fragilidad de los cuerpos. Y hay chicos, probablemente este juego que él describe en la novela existe, que se ubican en la vía del tren Sarmiento. Dos chicos esperan a que venga el tren y el que primero salta es el que pierde y el que se queda hasta el último minuto es el que gana. Algunas veces el premio es la muerte. Es un libro escalofriante y también a mí me apasionó realmente leerlo. Así que Sergio Holguín con nosotros. Una película que me gustó mucho, mucho y que me gustaría que usted viera, Días de pesca, con Alejandro Aguada, Victoria Almeida, dirigida por Carlos Sorín, el mismo, claro, de Historias Mínimas, de El Perro, de la película El Rey, con nosotros en nuestro estudio de Canal 7. Y una directora de teatro que trabaja temas de vanguardia, y en este caso con una obra de Florencio Sánchez que se estrenó en 1904, que es En Familia. Eva Lack, también hoy en nuestro programa. ¿Qué más? Una muestra de artes plásticas imperdible en el Museo Sívori de Silvio Fishbein. Todo esto en nuestra querida Otra Trama, que comienza ya con Osvaldo Bayer. Tengo a lo largo de la vida algunas anécdotas entrañables con Osvaldo Bayer. Una de ellas en Berlín, una conferencia que tenía que dar Osvaldo, yo simplemente lo acompañaba haciéndole alguna pregunta y llegamos y era una muestra de dinosaurios. Y él se sentó cómodamente debajo de la panza del dinosaurio, yo me acomodé al lado y dio una conferencia extraordinaria. Y hace unos días recibió un más que merecido homenaje, la verdad, más que merecido homenaje en la Biblioteca Nacional. Osvaldo, querido, aquí estamos. Así es. ¿Cómo surge esta vocación tuya por trabajar a favor de los derechos humanos, trabajar a favor de las mejores causas? ¿Qué pasó cuando eras chico, a lo mejor, o en la adolescencia, para que te pusieras y te ubicaras de ese lado? Y bueno, fue tal vez toda la experiencia de mi vida, las enseñanzas de mi padre, que en ese sentido era muy humanista, socialista él, y bueno, y las experiencias de la vida, el viajar mucho. Me fui a estudiar a Alemania en la posguerra de Alemania y vi lo que significó esa guerra, el país totalmente destruido, en ruinas, las mujeres tratando de levantar de nuevo las casas, pues los hombres estaban o decaídos totalmente o todavía prisioneros. O muertos. O muertos, por supuesto, en el frente. Hice esa experiencia. Y la juventud alemana preguntándose cómo nuestros padres pudieron haber hecho una guerra así, o cómo pudieron apoyar a un loco como Hitler, ¿no? Y no solamente loco, pérfido. Después de haber tenido la Primera Guerra Mundial y 25 años después la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la pregunta era, ¿y
y la respuesta era buscar la paz para siempre, nunca más la guerra, ¿no? Y bueno, yo un poco me eduqué con esa juventud de posguerra en Alemania. En una Alemania destruida, ¿estudiabas En Alemania destruida, sí, sí. Estudié historia ya. Y bueno, después volví y quise hacer periodismo para lograr un estilo. Yo había estudiado historia y quise hacer unos años de periodismo para adquirir un estilo muy claro, muy directo y no quedarme en un estilo academicista para que mis libros solamente lo leyeran los profesores terciarios, ¿no? Por eso empecé a hacer periodismo y me gustó tanto, me entusiasmó tanto que hice casi periodismo toda mi vida, ¿no? Además de enseñanza universitaria y de escribir libros de historia. ¿Sí? El sur argentino, la Patagonia, es central en tu propia historia, en tu vida, y nos has dado la Patagonia rebelde, donde queda al descubierto las brutales injusticias que se cometieron en ese momento. ¿Cómo es tu historia en el sur y cómo surge además este libro que es un clásico absoluto de nuestra historia y también de nuestra literatura? Bueno, todo comenzó con los relatos que me hacían mis padres, porque mis padres habían vivido en Río Gallegos, en Santa Cruz, entre los años 20 y 24, y habían sido testigos de la huelga. Y cuando nosotros, los hijos, éramos ya adolescentes, mi padre nos relataba, porque era algo que no podía superar esos recuerdos, la enorme injusticia de tantos peones rurales fusilados y todo esto, y el ejército cómo se comportó. Y bien, y cuando empecé con mis investigaciones históricas, bueno, dije voy a investigar eso, que nunca nadie había dicho nada, se había guardado silencio, había quedado escondido toda esa temática. ¿Tu padre fue testigo? Mi padre fue testigo de eso. Y entonces, bueno, y fueron 8 años de investigación, comencé 40 años después de los hechos, pero tuve la suerte de que vivían todos, menos los peones fusilados, vivían los estancieros, ya casi todos de 80 años, vivían los oficiales del ejército que habían intervenido en los fusilamientos, vivían los soldados tenían ya 69 años, porque tenían 21 cuando hicieron eso, y vivían también los peones que se habían salvado, porque cuando fueron tomados prisioneros eran menores de 18 años, entonces no se los fusiló, pero habían visto todo. Vivían los policías también, etcétera, y los políticos. Bueno, entonces realmente encontré un material impresionante. Además, toda la documentación la encontré en los archivos judiciales y tenían todo, la colección de los volantes obreros de aquel tiempo, etcétera, etcétera. Y por eso 4 tomos, porque encontré tanto material que necesité 4 tomos para desarrollar todos esos hechos. Y después hicimos el film, La Patagonia Rebelde. Claro, el film de Olivera. De Olivera y Ayala, sí. Claro, con actores como Héctor Alterio, entre otros, ¿no es cierto? Alterio, sí. Un film Pepe que Soriano. Sí, hasta Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, y como extra de la película, y también, bueno, tantos otros, ¿no? Pensaba Federico Lupi, por ejemplo, que hace Lupi, de claro, Facón Grande, ¿no? Exactamente. Pensaba en esta transmisión, ¿no? que pudiste darle a los demás de lo que ocurrió, aquello que quería de alguna manera que permanecer oculto, que no se supiera, y vos lograste que esto se supiera no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y por eso fuiste perseguido y por eso fuiste al exilio. Claro. Una generación, no una generación, sino un grupo de cierta generación te expulsó del país. Así y es. Ahora, homenajes, premios, reconocimientos. Sí, yo siempre cuento, y lo conté ayer en el homenaje que me hicieron en la Biblioteca Nacional, qué diferencia es tocar el cielo con las manos. Digo, me acuerdo cuando tuve que irme del país al exilio, que al salir que me sacó la embajada alemana como refugiado, el jefe de Ezeiza, el Comodoro Santuccione, me dijo, usted se va ahora
porque lo pide una embajada de un país muy amigo de los militares argentinos por Alemania. Dice, pero entiéndame lo que le digo bien, usted jamás va a volver a pisar el suelo de la patria. Se lo digo yo, me dijo. Bueno. Se equivocó. Se equivocó. 8 años después volví a pisar el suelo de la patria y vos no me vas a creer, pero empecé a caminar por las calles de Buenos Aires a ver si lo encontraba al Comodoro Santillone de casualidad. Y si lo encontraba le iba a hacer la venia y le iba a decir, señor Comodoro, de nuevo estoy pisando el suelo de la patria. ¿Y no lo encontraste? No, después me enteré que hacía 2 años que había muerto. Y mientras tanto había estado en la represión y está en la lista como uno de los peores represores en la provincia de Mendoza. Otro interés tuyo y que tiene que ver con las luchas es el anarquismo. Severino Giovanni y todo el movimiento anarquista, las luchas libertarias. Hablemos también de esa otra vertiente Bayer, de esa otra pata del mundo Bayer. Bueno, sí, el movimiento anarquista de los obreros anarquistas que hubo en Argentina, que estaba todo muy, muy olvidado y que fueron los primeros que comenzaron a luchar por el mejoramiento de las condiciones obreras, por las 8 horas de trabajo, por ejemplo. Y fueron los que primero empezaron a faltar al trabajo los 1 de mayo, que era el recuerdo de los mártires de Chicago, de esos 5 anarquistas que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana por iniciar el gran movimiento por las 8 horas de trabajo en el mundo. Y bueno, y me interesó muchísimo ese movimiento. Es un movimiento increíble, hecho bien desde la base, con un gran sentido de la honestidad. Por ejemplo, no había cargos en los sindicatos anarquistas, todo lo resolvía la asamblea. El único hombre que estaba frente a la asamblea era el que levantaba las actas, que escribía lo que resolvían en la asamblea y daba la palabra. Pero después no tenían dirigentes, todo se resolvía en la asamblea. Y ninguno faltaba al trabajo o tenía licencia gremial, no. Trabajaba y después iba al sindicato. ¿Y en el caso de Severino? Bueno, y en el caso de Severino es un caso extremo. Es un anarquista que señalaba que hay que hacer la revolución y la revolución hay que hacerlo con la violencia. Contestar a la violencia del Estado con la violencia desde abajo. Y entonces cometía asaltos para llevarse el dinero de los bancos, para publicar libros, publicar periódicos y ayudar a las familias pobres. Bueno, hasta que es una vez detenido, muy herido porque se defendió él, y es juzgado por un tribunal militar durante la dictadura de Uriburu y condenado a muerte. Pensaba cuando nombraste Comodoro que te dijo que nunca más ibas a pisar suelo argentino y lo pisaste, pensaba también en un médico que hace mucho tiempo te dijo que te quedaban 14 meses de vida. Sí. Y también se equivocó. Sí, claro, yo tuve cáncer y esto fue en Alemania, me operaron 2 veces y bueno, y el médico me pintó un cuadro muy, muy nefasto. Entonces yo le pregunté, digo, doctor, ¿qué esperanza de vida tengo? Y me dijo, no me dijo 14 meses, perdón, me dijo 3 meses. 3 meses. Y sí, más o menos 3 meses. Bueno, y yo realmente lo tomé con mucha paciencia y conformismo, porque hacía poco se había muerto mi mejor amigo, que era Osvaldo Soriano, que había muerto a los 54 años, joven, de cáncer también. Yo ya tenía 70 y digo, bueno, por lo menos viví hasta los 70, el pobre Soriano se no murió tan joven. Bueno, pasó un mes, después de lo que me dijo el médico, pasó un segundo mes, pasó un tercer mes, yo esperando también... Te hago un chiste, te puedo decir, ¿y dónde está la parca? ¿Dónde está la parca? Sí, no yo dejaba la ventana abierta para que bajara. Y bueno, al 4.º mes me mandé una argentinada en Alemania, ¿no? Pasé por frente al consultorio del médico, me paré y le hice así, un corte de manga, y grité en castellano, más que 3 meses. ¿Cómo 3 meses? Y ahora hace, bueno, 15 años ya de aquello. Tuviste
un exilio largo, ¿no es cierto? 8 años de exilio. 8 años de exilio. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? Bueno, lo viví como una gran injusticia porque mis libros habían sido históricos, basados en todo en documentación científicamente histórica, tanto es así que nunca tuve ningún juicio por ninguno de los que yo menciono ahí, etcétera. Pero lo tomé como si fuera una misión y cuando llegaban las noticias de mis queridos amigos desaparecidos, como Rodolfo Bosch, como el Paco Urondo, como Haroldo Conti, a quienes siempre los nombro porque siempre los recuerdo, bueno, comencé a trabajar en derechos humanos en Europa, ¿no? Con otros argentinos y también con la ayuda de los organismos de derechos humanos europeos, ¿no? Hicimos una gran campaña. Bueno, por todos lados en Alemania hablé, en todos los lugares, me invitaron en las universidades, los centros estudiantiles, los centros culturales, y expliqué lo que era el método de la desaparición de personas, ¿no? Uno de los métodos más crueles y pérfidos de la historia del ser humano. Y también, por ejemplo, cuando comenzaron las luchas de los organismos de derechos humanos en Argentina, invitamos varias veces a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, pagábamos el pasaje de ellas para que vinieran a Europa a difundir también eso. ¿Cómo el peronismo pudo engendrar un personaje como López Rega? ¿Qué pensás? Bueno, es tan difícil. Tendría que estar aquí un psicoanalista, un intérprete social, escribarios, un conocedor de política profunda. No, realmente es inexplicable. Y es así como los radicales tienen que hacerse, el Partido Radical tiene que hacerse la autocrítica alguna vez de las 3 más grandes masacres obreras que hicieron ellos. Es decir, las 3 más grandes masacres obreras no lo hizo una dictadura militar, lo hizo el Partido Radical con Hipólito Yrigoyen. Trágica. La Semana Trágica del 19, la Patagonia Rebelde, los fusilamientos de 1.500 peones rurales en el año 21 y los fusilamientos de los hacheros de la Forestal, masivos fusilamientos, cuando la pena de muerte había sido terminada por el mismo Yrigoyen en 1918. Y estos hechos ocurren en 1919, 1921 y 1922. Es increíble. Bueno, todo eso lo de la Patagonia está comprobado en mi libro La Patagonia Rebelde, y lo de la Forestal está en el magnífico libro de Gastón Gori también, todo eso. Bueno, lo que siempre yo solicité y todo demás cuando me encontré con políticos radicales es cuándo se iban a hacer la autocrítica. Digo, la autocrítica es un paso más adelante hacia una verdadera democracia. No es fallarle a la democracia, es reconocer los errores que se cometieron. Lo mismo, el peronismo tiene que hacerse la autocrítica, de explicar eso, cómo Perón pudo nombrar como ministro a un ex cabo de policía que realmente dominaba todo el espectro del peronismo, que además es autor de Ezeiza, es otro de las cosas que tienen que pedirle autocrítica, hacer una autocrítica del peronismo, ¿no? Bueno, las 3A que mataron al padre Mujica, que mataron a Silvio Frondizi. Sí, las 3A también. Que son López Rega, las 3A son López Rega, es López Rega, claro. Y yo salí en la lista de las 3A condenado a muerte por la Patagonia Rebelde. Es increíble. Me daban 24 horas para dejar el país si no estaba condenado a muerte. Y yo tuve que irme primero, me fui durante el gobierno de Isabel Perón, pero me equivoqué y volví un año después cuando Isabel Perón llamó a elecciones y ya no estaba más López Rega, y me dije, bueno, va a haber más democracia. Volví y a las 4 semanas la dictadura militar, y ya era imposible salir. Y por eso pude salir, porque me sacó la embajada alemana, ¿no? Porque vos sos alemán. Además de argentino, bueno, sos alemán, tenés nacionalidad sí, me alemana. consideran alemán por mi ascendencia y porque también estoy casado con una mujer hija de alemanes, ¿no? Osvaldo, ¿cómo ves el país hoy en términos de derechos humanos? ¿Esperabas que la Argentina diera un vuelco tan brutal como el que dio a favor de los derechos humanos, que en lugar de tortura como es la ESMA se le haya entregado a las víctimas? Mire, esto es muy esperaba. emocionante, ¿no? Sí, es muy emocionante y para un hombre de 85 años es increíble
porque nunca pasó esto. Yo tuve 13 dictadores militares en mi vida. Todos murieron en la cama de sus residencias cobrando el sueldo de general. Más todavía, el primer dictador que volteó al primer gobierno democrático, Uriburu, tiene un monumento en la ciudad de Balcarce y nadie ha sido capaz de sacarlo. Es increíble la Argentina. Bueno, y por primera vez, esta vez, los dictadores militares últimos que tuvimos están en cárceles comunes. Eso se lo reconozco al actual gobierno. Tuvieron el coraje de llevar todo esto y ver esta realidad. Y yo creo que los militares nunca más se van a atrever a voltear un gobierno elegido por el pueblo, después de esta experiencia. Además, ellos que no dieron ningún derecho de defensa a ninguno de sus detenidos, ellos han tenido todo el derecho de defensa, han puesto abogados, han podido defenderse, etcétera, etcétera. Es decir, han sido juzgados bajo las normas de una real democracia. Así que, en ese sentido, debemos reconocer esto, tanto el gobierno de Kirchner como de su mujer. Estás viajando todo el tiempo, ¿no es cierto? Estoy viajando todo el tiempo al interior del país, me invitan de todas partes y también acá en Buenos Aires, los distintos barrios, los centros culturales, las universidades. Bueno, es increíble el eco, ¿no? Que hemos tenido con toda bueno, esta... es notable tu labor sí. es y últimamente, admirable. Hace ya varios años comencé con el esclarecimiento del gran genocidio que hicimos los argentinos con los pueblos originarios, ¿no? Claro. Julio Argentino Roca, la campaña del desierto, que ha sido un crimen impresionante. Sigue su monumento. Y sigue su monumento. Y hemos pedido que se quite el monumento de allí, del lugar más céntrico de Buenos Aires, el monumento más grande. Los porteños no lo tenemos a San Martín, sino que lo tenemos a Roca, en el lugar más céntrico, a 90 metros del Cabildo, que dio esos magníficos documentos sobre igualdad y el reconocimiento y la terminación de la esclavitud de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Lo que nunca se nos enseñó en las escuelas y en los colegios es que Roca restableció la esclavitud. La esclavitud en la Argentina había sido eliminada por la Asamblea de 1813. Roca y el presidente Avellaneda la restablece en 1879. Esto está clarísimo, está en los diarios de Buenos Aires que están en el Archivo General de la Nación. Los diarios de 1879, los avisos oficiales del gobierno. Hoy, entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo hacia la mujer india, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Es decir, hasta la esclavitud infantil. Esto lo hicimos los argentinos en el año 1879 con Julio Argentino Roca y el presidente Avellaneda. Es impresionante. Están las crónicas de los redactores en los diarios. Te recomiendo, si tenés tiempo, enero de 1879, describiendo cómo en las plazas de Buenos Aires eran entregados los indios, sus mujeres y sus hijos. Y entonces habla de los alaridos que pegaban, alaridos, dice el redactor, las mujeres indias cuando le quitaban a sus hijos. Dice que trataban de defenderla abrazándolos y les quitaban los hijos. Qué país, pero gracias que tenemos gente como vos. Gracias. Gracias a vos gracias, por esas palabras. Me hacen muchas bien. gracias. Alguien que admiramos, que queremos, que respetamos, alguien que ya es parte de nuestra historia, por supuesto, de nuestro presente, sobre todo, Osvaldo Bayer, en otra trama, claro. Enseguida volvemos.